Maestro, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Perfectamente, maestro. Muchas gracias por el uso de la voz. Muy buenas tardes, magistradas, magistrados, compañeras y compañeros, organizadores, alumnas y alumnos participantes del Diplomado en Derecho Electoral, servidoras y servidores públicos, público en general y medios de comunicación que nos siguen por las distintas redes sociales. Muy especialmente demos una grata bienvenida a esta plataforma a nuestro invitado especial, el maestro Rubén Becerra Rojas Vértiz, quien es profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien agradecemos y mucho la impartición del módulo de hoy denominado Interpretación y Argumentación Jurídica en Materia Electoral. Hoy continuamos con las actividades del Diplomado en Derecho Electoral en esta nueva modalidad de capacitación jurídico-electoral a través de la plataforma digital, dentro de la cual es un agrado tener con nosotros al maestro Becerra, quien tiene, por cierto, un amplio conocimiento en la materia electoral. Para ello, me voy a permitir leerles una breve semblanza curricular. Rubén Enrique Becerra Rojas Vértiz es un experto en elecciones y en litigio estratégico en materia político-electoral, con más de 2 décadas dedicado al estudio, aplicación e interpretación del andamiaje normativo, constitucional y legal. Esto para la resolución de los casos planteados con motivo de las diversas controversias suscitadas en los procesos federales y locales. Cuenta con experiencia de más de 25 años en la materia electoral, de los cuales 20 de ellos ha colaborado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, teniendo, por cierto, entre otros cargos, ha sido magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey en 2 ocasiones para los procesos electorales de presidente de la República en los procesos 2005 y 2006, así como también en el proceso electoral 2011-2012. También ha sido coordinador general de asesores del magistrado presidente del Tribunal Electoral. Ha sido asesor honorífico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica en la resolución de diversos casos planteados ante ella durante el tiempo de 2011. También en la parte de la docencia ha impartido cursos de alta especialidad y capacitación a detalle a más de 200 impartidores de justicia del Poder Judicial de la Federación, entre ellos magistrados de tribunales colegiados de circuito y, por supuesto, a los jueces de distrito. También ha sido catedrático a nivel posgrado de las asignaturas Argumentación Jurídica, Derecho Constitucional 2, que abarca derechos fundamentales, y Teoría e Interpretación de la Constitución y Procesos Constitucionales en Materia Electoral, Bienes y Contratos en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad Libre de Derecho de Monterrey y, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México, respectivamente. Pero el maestro Rubén Enríquez Rojas Vértiz, Becerra Rojas Vértiz, también tiene una excelente formación académica. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, aspirante también, por supuesto, al grado de doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, en España. Tiene estudios de posgrado, máster, en cuestiones contemporáneas sobre derechos humanos por la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, derechos fundamentales y su tutela judicial efectiva por la Universidad de Jaén, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial de España, y las especialidades en Derecho Procesal Civil y Mercantil en la Universidad Panamericana.
tiene estudios en Derecho Constitucional y Amparo del Instituto de la Judicatura Federal, el control de la constitucionalidad de las leyes en el Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial Español y argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. No obstante todo lo anterior, también ha participado en publicaciones y ha sido autor y coordinador, entre otras, de Derecho Político y Democracia en México, que son reflexiones en torno al caso 10.180 México con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015, editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Neoconstitucionalismo, Democracia y Derechos Fundamentales, publicado también por la editorial Porrúa en 2010, así como Debates Actuales del Federalismo Electoral, una visión regional, editorial Tirant-Lo-Blanche, y ha sido autor de diversos artículos y ensayos especializados en materia constitucional y electoral, tales como algunas consideraciones sobre el principio de definitividad en materia electoral y sus excepciones, algunas consideraciones sobre el ejercicio de control difuso y comentarios a los criterios de interpretación de la ley electoral federal, publicados todos en la revista Justicia Electoral del mismo tribunal. Creo que todo esto ha sido la parte más sucinta, porque el maestro Rubén Becerra Rojas Vértiz es más que esto, su currículo es mucho más. Y pues bueno, yo cedo el uso de la voz al doctor. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes, maestro Luis Alex. Agradezco mucho su generosa presentación. Quiero darle la bienvenida a todas las compañeras y compañeros que nos hacen favor de conectarse en esta plataforma para dar cuenta un poco sobre algunos temas que veníamos, que venían ya desarrollándose precisamente desde el mes de marzo, me parece, y que desafortunadamente esta situación de salud pues, nos ha impedido estar platicando de manera presencial con ustedes. Sin embargo, bueno, pues gracias a estas tecnologías y a quienes nos hace posible por parte del área de tecnologías justamente del Tribunal Electoral y de la Escuela Judicial Electoral, les agradecemos profundamente que estén al pendiente de la inexperiencia en muchas ocasiones del manejo de la plataforma y bueno, porque nos acompañen. También quiero darle las gracias a la Escuela Judicial y, por supuesto, a la doctora Gabriela Rubalcaba, al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quienes me hacen favor de invitarme a charlar estas 2 horas con ustedes acerca de uno de los temas que me ha apasionado desde hace muchos años, que tiene que ver con la interpretación y la argumentación jurídica. Entonces, bueno, si se escucha bien, iniciamos nuestra charla del día de hoy. Vamos a tratar de dejar un espacio para preguntas y respuestas al final de esta jornada y pues en la medida de que pueda yo responder sus inquietudes, pues aquí estoy con todo gusto. Voy a dar pie a la presentación que tengo para ustedes y bueno, pues ahorita regresamos. Correcto. Bueno, esta es nuestra presentación del día de hoy, que tiene que ver con la interpretación y la argumentación jurídicas. Y fíjense que este diseño ya preestablecido de una página que se llama Prezi, me viene muy bien porque finalmente esta idea de el rompecabezas nos da la pauta de lo que tiene que ver el armado de distintas razones, de distintos conceptos, análisis, de distintos bagajes culturales incluso, para generar una armonización completa y poder tener una figura totalmente detallada. Entonces, bueno, pues
así quisiera que pudiéramos imaginarnos que la interpretación y argumentación jurídica es la suma de una serie de piezas que al final nos darán una imagen o la imagen que nosotros quisiéramos, a la cual quisiéramos llegar. Bueno, pues después de esta bienvenida y vamos a dar paso ya justamente a lo que es los conceptos de interpretación y argumentación jurídica. Como ustedes verán, bueno, en realidad hay 4 puntos esenciales que tratan de esta charla. ¿Cuáles son las reglas del juego? La conexión de ideas, las rutas y la estrategia. Entonces quisiera, por favor, que ustedes traten de mantener presente estos aspectos, lo que son reglas del juego, conexión de ideas, las rutas que tenemos que y las estrategias final para llegar a los resultados. Bueno, primero que nada, quisiera yo señalar que si pudiéramos considerar la manera en cómo los jueces o las diversas autoridades llegan a sus procesos de decisión y sobre todo de decisión para la resolución de casos, tiene que ver evidentemente con un conjunto de reglas de entendimiento básico de cuál es este proceso de impartición de justicia. Voy a regresarme un poco a la primera, digamos, a la presentación donde ahí me veo, y nada más necesitaría que me diga Miguel, el maestro Miguel, si en este cambio se sigue advirtiendo la presentación, el texto de la presentación, o se pierde la... Se pierde, maestro, queda muy pequeño. No sé si pudiéramos dejar de compartir e intentar presentarla nuevamente, porque bueno, se redujo. La otra. ¿Le parece bien? Como tú digas, maestro. ¿Ahí está bien? No, se sigue sin ver. Se ve muy pequeña, o sea, la vemos muy pequeña. Entonces, ¿qué me sugiere? Dejar de compartir y que la pudiéramos volver a presentar para que vuelva a abarcar, digamos, la mayoría de la pantalla. A ver, Ya una vez que la tengas abierta, sí, la tenemos abierta. nos vamos nuevamente a la barra horizontal. Sí. Presente ahora. Y le damos una pestaña de Chrome. Correcto. Yo te aviso ahorita. A ver, ahí. Perfecto. Ahí ya la vemos muy bien. Bueno, entonces explicaba yo que quisiera arrancar esta charla a partir de una analogía sobre la manera como se tiene que llevar a cabo este proceso de decisión para la búsqueda de lo que la sociedad estima como justicia. Y en esta analogía que voy a poner, digamos, quisiera yo referirme a algunos pasos de lo que tiene que ver este primer punto de las reglas del juego. Todos sabemos, por ejemplo, que la mayoría de los mexicanos les encanta el fútbol, ¿no? Y somos tan fanáticos que en muchas ocasiones cuando vemos jugar a la selección mexicana o a cualquier otro equipo que nos agrade, en ocasiones nos podemos observar o advertirnos viendo cómo, de una manera, cómo le gritamos incluso al televisor, esperando que nuestra voz o nuestros gritos puedan llegar hasta el entrenador o hasta los jugadores y puedan realizar las acciones que nosotros deseamos, ¿no? Es tal nuestro fanatismo, nuestro gusto, nuestra pasión por algo en específico, que incluso, insisto, le gritamos al televisor para que el televisor transmita nuestro mensaje al destinatario. Bueno, pues esto, además de ser un poco gracioso, ¿no? Por pensar que esto pudiera llegar a suceder, en muchas ocasiones cuestionamos las decisiones, por ejemplo, del árbitro.
y señalamos que esa es una falta al reglamento determinado, que lo que debería de ser era una regla que se llama la ley de la ventaja, o que fuera un penal, en fin, ¿no? Muchas de las reglas del juego que nosotros quisiéramos que se aplicaran en el momento en el que estamos analizando o viendo el partido del fútbol. El tema aquí verdaderamente relevante es que se trata de una actividad respecto de la cual mostramos una pasión total. Y suponemos, además, que tenemos un conocimiento tal de esa actividad que podemos incluso dar sugerencias de cómo deberían o las acciones de jugadores, entrenadores y del árbitro. Sin embargo, el verdadero problema consiste en que todos estos grandes aficionados y conocedores del fútbol nunca, y en muy pocos casos, nos hemos acercado al instructivo del juego. Es decir, no conocemos en realidad las reglas del juego porque nunca hemos tenido el documento en nuestra mano y poder leerlo, estudiarlo, interpretarlo. Insisto, en una actividad que despierta las grandes pasiones y seguramente el conocimiento de muchas personas. En esta analogía que estoy planteando, tiene mucho que ver con este proceso de emisión o de resolución de casos, donde ni siquiera podemos o ni siquiera tenemos a la mano el conocimiento de las reglas del juego para la toma de decisiones judiciales, pero eso sí, nos encanta criticar, nos gusta expresar nuestros argumentos de cómo debió haber sido determinada resolución o decisión de la autoridad sin ni siquiera conocer cuáles son las reglas del juego. Entonces, esta es una primera invitación para todos ustedes, a efecto de que lo primero que tenemos que hacer en nuestras decisiones como autoridad, finalmente, es conocer cuáles son las reglas del juego. Y las primeras reglas del juego para poder resolver los casos, específicamente en materia de interpretación y de argumentación jurídica, nos da la propia Constitución General de la República, que en su artículo primero constitucional establece ya una garantía sobre el ejercicio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales. Es decir, se está generando uno de los nuevos conceptos novedosos que ahora manejan algunos teóricos de un nuevo bloque de constitucionalidad. Recordarán ustedes que a partir de la sentencia de la Corte Interamericana en la que resolvió el caso Radilla-Pacheco en contra del Estado mexicano, se tomaron varias determinaciones y una de ellas fue el señalar al Estado mexicano como responsable internacional por la falta o la omisión de cumplir ciertas normas establecidas en la legislación mexicana. A partir de ese momento y ordenando la propia Corte Interamericana al Estado mexicano que se impartiera capacitación en materia de derechos humanos a las autoridades, principalmente a diversos tipos de jueces y sobre todo lo que corresponde a la parte de la investigación de delitos, por ejemplo, se señalaba en la Corte en ese entonces que venía, o más bien que esta resolución de la Corte Interamericana venía a reconstruir el bloque de constitucionalidad que en ese entonces teníamos y que partía desde hace muchísimos años, décadas incluso. El concepto central se llamaba jerarquía normativa. Y la jerarquía normativa nos decía que nuestra Constitución era el tope de todas las normas y que a partir de ella se informaba a todo el andamiaje jurídico existente en México, ya sean constituciones locales, legislaciones federales o legislaciones locales como tal. Pues esta discusión que se armó al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación intentó determinar cuál era el nivel jerárquico que le correspondía a los tratados internacionales. Y se señalaba en aquel entonces que por algún grupo de ministras y de ministros
que los tratados internacionales que regulan contenidos en derechos humanos y que fueron aprobados por el Senado mexicano y ratificados por el Ejecutivo, alcanzarían un nivel incluso superior al de la Constitución mexicana. Otros ministros decían que no, que por lo menos se encontraba en un plano de igualdad o por debajo incluso de la Constitución, pero por arriba de la legislación federal o de las legislaciones locales, incluyendo la Constitución. El problema ahí de este debate o de esta discusión era que se buscaba, bajo una preconfiguración de lo que había sido la aplicación del sistema jurídico mexicano, lo que se buscaba era tratar de insertar a los tratados internacionales en un modelo que ya venía prácticamente como, digamos, único, sin poder modificarse en realidad. Así que, bueno, la Corte determinó que los tratados internacionales se encontrarían por debajo de la Constitución y por encima de las legislaciones. El problema aquí, o más bien la cuestión interesante que se suscita después de esta interpretación jurídica, como digamos una de las primeras reglas sobre la interpretación y aplicación del derecho, radica en que ya no se iba a estudiar, digamos, el caso bajo el concepto de jerarquía normativa, sino que se empezó a preconfigurar un nuevo esquema de constitucionalidad a partir de un tema central que se llama el ser humano. Ustedes recordarán que cuando en la escuela de Derecho, la mayoría de ustedes nos enseñaban sobre la pirámide de Kelsen, nos decía que el punto verdaderamente neurálgico se encontraba en la cúspide, y esa cúspide se refería a la ley, es decir, a la voluntad creativa del legislador. A partir de ahí, informaba o permeaba toda la pirámide, incluso llegando a la base, a la gran base, que se trata o versa sobre las relaciones entre las personas y cómo se regulan a partir de la legislación. Por lo tanto, en muchas ocasiones había que esperar que la legislación se modificara para que entonces nos adaptáramos a las nuevas realidades que nos daba la legislación como tal. Ahora bien, invirtiendo la pirámide, nos damos cuenta que en la parte más alta, que es su base ahora, se encuentran justamente los individuos. Y en el centro está el ser humano, lo cual significa que el debate entre las relaciones de los seres humanos debe de permear a ella, ahora, a la punta de la pirámide, que vendría a ser la parte más baja ahora, que es donde se encuentra la ley. Es decir, ahora las relaciones sociales y el debate entre las personas es lo que debe de impulsar al legislador a establecer normas que regulen justamente o que por lo menos traten de medianamente alcanzar la regulación de la actividad de las personas. Entonces, bajo este nuevo concepto, ya no de jerarquía normativa, sino de un nuevo bloque de constitucionalidad, la decisión de la Suprema Corte ahora va en el sentido de que ya no importa en qué jerarquía se encuentre la norma cuando se trata de contenidos de derechos humanos. Lo importante ahora es analizar con cuál de estas normas, desde la norma legal, la Constitución local, la Constitución General de la República o los tratados internacionales, le generan mayores beneficios al ciudadano, al ser humano. ¿Esto qué significa? En automático, que uno de los principios rectores, ahora sí, de la aplicación del derecho, de la interpretación y de la argumentación jurídica, debe ser la dignidad humana. Esto significa que no necesariamente los casos se van a resolver de acuerdo a la jerarquía normativa a la cual estábamos acostumbrados, sino ahora se van a resolver, la norma aplicable dependerá de la que mayores beneficios le otorgue al ser humano. El artículo primero constitucional establece que las normas de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales.
en la materia que resulte, favoreciendo en todo tiempo, y lo subrayo, en todo tiempo. Incluso puede ser desde la presentación de la demanda, el plazo para contestar la demanda, las pruebas, los alegatos o las valoraciones probatorias, en fin, hasta la sentencia o incluso los efectos de la sentencia. En todo momento deberá favorecerse a las personas la protección más amplia. La pregunta es, ahora bien, ¿quién me da la protección más amplia? ¿La ley? ¿La Constitución local? ¿La Constitución General de la República? Esto en automático implica que en el proceso de decisión de la norma que vamos a aplicar, interpretar, tendríamos que argumentar en los tres sentidos, es decir, conforme a la ley secundaria, los efectos o la protección llevaría a este punto, conforme a la Constitución a este otro punto y conforme a los tratados internacionales a este punto. Luego entonces, por orden del poder constituyente, conforme al artículo 1 constitucional, debemos optar, esa es, digamos, la primera regla, optar por la norma que mayor beneficio le otorgue a las personas. No necesariamente la norma constitucional, no necesariamente el tratado internacional o la propia ley secundaria, sino que tenemos que hacer este análisis del sistema legal, constitucional y convencional a efecto de ver, insisto, cuál es la norma que le otorga mayores efectos, mayores beneficios a las personas. Por lo tanto, cuando hablamos de argumentación jurídica, recuerden que no solamente consiste en expresar las razones mediante las cuales llegamos a una decisión, sino que argumentar implica justificar la decisión. ¿Y qué mejor manera de justificar la decisión? Cuando yo les muestro a los destinatarios de mi sentencia, por ejemplo, que si tomo el camino A, los pros y los contras serían tales y cuales, pero si sigo el camino B o el camino C, los pros y contras serían tales y cuales. Una vez que planteo los tres escenarios o los tres caminos, el recorrido que tengo que hacer respecto a la interpretación de cada uno de ellos, entonces ahora sí decido cuál es el mejor o cuál es el que más beneficios le otorga al ciudadano o le da más sentido incluso a todo el sistema jurídico, y entonces ya tomo una decisión justificada. De esta manera, la argumentación no solamente sirve para exponer los argumentos o las razones por las cuales nos llevan a una decisión, el camino que se construye para llegar a una decisión. No, mostramos los diversos caminos o las opciones que tenemos para llegar a la mejor decisión. Y la mejor decisión es la que se encontrará debidamente justificada y motivada. Por lo tanto, ya empezamos también incluso a cambiar de conceptos de fundar y motivar, ahora por justificar. Si queremos tomar o decir que una sentencia se encuentra bien argumentada, es aquella que está justificada. Y aquella que está justificada no solamente es la que mínimamente nos muestra las razones para llegar a tomar la decisión, sino la que nos muestra los caminos y nos muestra también cuáles son los problemas de aplicar una norma o el sentido de la norma, y por lo tanto escoge el aplicador del derecho la mejor decisión que se pueda, bueno, el mejor camino para tener la mejor decisión que se pueda. La tercera regla es que consiste en que todas las autoridades en su respectiva competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Bueno, entonces ya tenemos aquí una obligación clarísima. No está escondida en algún artículo de la Constitución, está en el primero. Es la regla, la primera regla del juego. Y la primera regla del juego, que es este artículo 1 constitucional, establece obligación de todas las autoridades en su competencia de promover, respetar, proteger y garantizar.
garantizar implica generar los mecanismos necesarios, las herramientas o las vías necesarias a efecto de que se puedan proteger de la mejor manera posible los derechos humanos, sobre todo bajo diversos principios que son de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Otra de las reglas que nos establece el artículo 1 constitucional es que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar, y voy a subrayar esta parte, reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Luego, entonces, las autoridades judiciales, por ejemplo, los jueces, en sus sentencias tendrán forzosamente que establecer un capítulo que se llame de la reparación de las violaciones a los derechos humanos, en su caso que se hayan cometido. Y conforme a estas reparaciones, digamos, la normatividad que regula a la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece distintos métodos o caminos para la reparación. Hay veces que se puede reparar dando una indemnización, una cantidad de dinero en específico, como por ejemplo, esta semana tristemente una mujer falleció en un fuego cruzado en la Ciudad de México, en un atentado a un funcionario público, y bueno, el Estado ahí le va a indemnizar con cierta cantidad de dinero. Es decir, la reparación es objetiva. Y podremos decir, bueno, está bien, el problema ya viene a ser un tema de corte moral también. Por decir, por ejemplo, bueno, no sé de ustedes, pero a lo mejor yo podría ofrecer una cantidad de dinero ahorita si alguien se arranca una uña o un diente. Y podría, no sé, a lo mejor ofrecer de entrada 2,000 pesos. Y todos me dirían, no, es muy poquito, no lo haría yo ni de loco, ¿no? Quitarme un diente o una uña por 2,000 pesos, no. Pero si digo 5,000 o 10,000 o 20,000 o 30,000, a lo mejor encuentro a alguien que está necesitado del dinero y dice, bueno, pues, a ver, total, ya tengo un diente medio flojo o ya tengo esta uña. Bueno, ¿qué tanto es perder una uña, no? ¿Qué tanto es perder un diente como tal? O a lo mejor todavía no es una cantidad suficiente. El problema es cuando encontramos el precio de las cosas, el precio de las personas. Entonces, pensar que una cantidad de 100,000 pesos como indemnización por la muerte de una madre de familia que deja 2 niños solos, que son que era el sustento económico, moral de sus hijos, pues pensamos a lo mejor que esos 100,000 pesos a lo mejor ya no son suficientes. A lo mejor pensaríamos en una cantidad mayor. El problema aquí es cómo vamos asignando a partir de normas jurídicas valores a las cosas, como si las cosas pudieran estar, o sea, como si todo pudiera estar dentro del comercio y tuviera un precio determinado. Entonces, cuando nosotros planteamos la posibilidad de la reparación como tal, hay reparaciones objetivas, hay reparaciones inmateriales, como este daño moral, por ejemplo, que pudo haber sufrido, las consecuencias psicológicas, los traumas de los hijos menores de edad, en fin. Hay distintas maneras de cómo se repara, de posibilidades o herramientas de reparación de las violaciones de derechos humanos. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué tenemos que hablar de los derechos humanos? Bueno, porque sabemos hoy en día que los derechos político-electorales forman parte de este capítulo de los derechos humanos en su vertiente político-electoral, ¿no? No solamente por resoluciones de la Corte Interamericana o del Tribunal Electoral, sino porque ya también está muy establecido y muy andado este camino acerca de los derechos político-electorales. Es igual, o tienen contenidos, forman parte de los derechos humanos de las personas. Entonces, las resoluciones o los casos que resuelvan temas de derechos político-electorales deberán de tener un capítulo de reparación de la violación de los derechos humanos. De lo contrario, entonces, no podemos aplicar uno de los principios de este derecho internacional en el cual
lo conveniente sería que nuestros casos mexicanos no necesariamente tengan que ventilarse en la Corte Interamericana. Si nosotros, como jueces, cumplimos con las resoluciones o como autoridades, con los criterios de decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyendo este capítulo de reparación, entonces la justicia, el derecho fundamental de la impartición de la justicia, prácticamente ya queda complementado. No quedan espacios de insatisfacción o de mantenimiento de la violación de los derechos fundamentales. Otra de las reglas tiene que ver con la prohibición a la discriminación. Y nos dice la Constitución, por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra, dice, y vuelvo otra vez al tema central, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas. Pues bien, conforme a este artículo primero constitucional, donde se reconocen los derechos humanos, nos queda ahora muy claro que, conforme a su propio texto, cuando se intenta proteger los derechos humanos o los derechos fundamentales, deben establecerse también los mecanismos o las herramientas para garantizar el adecuado ejercicio de estos derechos fundamentales. Sin embargo, cuando encontramos que una conducta puede implicar el ejercicio de un derecho fundamental, pero al mismo tiempo la afectación a otro derecho fundamental de otra persona, por ejemplo, en los casos de la libertad de expresión o de reunión y de manifestación, y van en contra del derecho de la libertad de tránsito de las personas, dado que cerraron una carretera, por ejemplo. Entonces se da un conflicto entre estos derechos fundamentales o de los principios incluso, como algunos autores señalan, y nos presenta la propia Constitución la regla de cómo resolver. La regla es que se pueden, digamos, el ejercicio de estos derechos fundamentales podría limitarse o condicionarse, y nos dice, de acuerdo a lo que la propia Constitución establezca. Entonces, es la Constitución la que reconoce y nos da las pautas para entender de qué manera los derechos fundamentales se pueden restringir o se pueden limitar. Por ejemplo, en los casos del toque de queda, o por ejemplo, ahora en los temas de la pandemia también, hemos visto que en ocasiones se ha restringido algunos tipos de derechos, como la libertad de tránsito. No me refiero solamente al caso mexicano, sino mundialmente, ¿no? Entonces, esto significa que otra de las reglas implica que los derechos fundamentales no tienen la posibilidad de ser restringidos en su ejercicio o estar condicionados en su ejercicio dependiendo de ciertas circunstancias o escenarios que establezca la propia Constitución. No la ley, sino la propia Constitución. Si pudiéramos entender que el sistema de estos derechos humanos o derechos fundamentales es como el juego del Jenga, no sé si ustedes lo conocen, que trata de generarse una columna a partir de una serie de tablitas o fichas que se van posicionando y bueno, la idea es que se puedan ir quitando algunas de otras, ¿no? Pero se mantenga la verticalidad de la torre. Imagínense que cada una de estas tablitas representa un derecho fundamental. La idea del aplicador del derecho y de lo que nos orienta la Constitución significa que no vamos a eliminar un derecho fundamental para poner otro, sino lo que tenemos que hacer es entender cómo está construido el sistema para que de acuerdo a los pesos y contrapesos que tenga cada una de estas fichas, podamos mantener la verticalidad del sistema. Es decir, a veces un derecho fundamental cede frente al ejercicio de otro por, bajo ciertas circunstancias, estimarse que es de mayor amplitud en ese momento y por lo tanto debería de garantizarse de otra manera. Por ejemplo, vamos a poner entre la libertad de expresión que tiene un ciudadano y el que tiene un candidato en un debate político.
Bueno, la libertad de expresión tiene ciertas protecciones para el ciudadano y su campo de protección es mucho mayor que la la que está en el debate público o en el debate político, porque justamente hay una condición especial mediante la cual quienes están en ese debate pues están sometidos a un mayor escrutinio. Por lo tanto, esa bolsa de protección es menor como tal. Ahora bien, cuando se ponen a discutir entre un ciudadano y un funcionario público o un candidato, es evidente que aunque sean las mismas normas que regulan el derecho de la libertad de expresión de cada uno de ellos, se tiene que adecuar de manera diferente. Tienen pesos y contras. Lo importante es mantener la verticalidad del sistema sin quitar ninguno de los derechos para las personas y sobre todo lo que se llama la verticalidad del sistema tiene que ver con lo que dice la Constitución, la dignidad humana. Eso significa que la dignidad humana no puede ser restringida ni condicionada bajo ninguna circunstancia. En el momento que esto suceda, pues es una violación constitucional a un derecho humano o convencional a un derecho humano de primer nivel, transversal completamente. Digamos que todos los derechos humanos tendrán que ir armonizados en función de esta verticalidad que se llama dignidad humana, como puede ser el derecho a la vida, o el derecho a bien morir, o el derecho a la libertad de tránsito, o a la educación, o a la salud, en fin, todo bajo el esquema de la dignidad humana. Otra de las reglas básicas que nos establece la Constitución, lo tenemos en el artículo 14 constitucional, y aquí tenemos otro conjunto de reglas. ¿Cómo se resuelven los casos? A partir de la letra de la ley, insisto, esto viene de toda una tradición desde la época de los romanos, de aplicar solamente la ley tal cual. La interpretación jurídica de la ley, en el caso en materia electoral, nos da 3 pautas o herramientas o métodos, es la interpretación gramatical, la sistemática y la funcional. Y el tercer concepto, tercera que nos da la Constitución, es que a falta de la ley necesitamos acudir a los principios generales del derecho. Brevemente comentaré que el tema de la letra de la ley, aplicación de la letra de la ley al caso concreto, muchas veces tiene que ver con la interpretación gramatical. No solamente se trata de decir, esta es la ley y bajo estos son los conceptos que maneja, con las expresiones tal cuales que maneja, y por lo tanto debe de aplicarse tal cual la ley a rajatabla. Lo pongo, por ejemplo, con este caso. Imaginen ustedes una norma hipotética que estableciera que tienen derecho a heredar las personas del autor de la herencia que hayan nacido dentro del matrimonio y se compruebe que son hijos del autor de la herencia, ¿no? Bueno, pues imaginen ustedes el caso donde una persona fallece, tenemos un heredero universal porque está probado que nació dentro del concepto de matrimonio y está probado que es hijo del autor de la herencia. Imaginemos este caso, ¿no? Donde la ley se aplica como tal. Sin embargo, imaginen ustedes en el velorio, cuando en un momento dado de silencio aparece una chica y se postra frente al féretro y empieza a gritar, papá, papá, te voy a extrañar. Bueno, aparte del cuchicheo natural que se va a dar en la sala, y pues vamos a pensar cuáles serían las posibilidades de éxito del caso de esta señorita si se demostrara que es hija del autor de la herencia, pero como ustedes se podrán imaginar, no está nacida o no nació dentro del matrimonio. Por lo tanto, bajo esta ley no tendría derecho a heredar. Ahora bien, imaginemos el caso del hermano del heredero universal que nació 2 meses después de la muerte del papá. Imaginen que la viuda, bueno, quedó embarazada y a los 2 meses nace su bebé. Se demuestra que es hijo del autor de la herencia, pero como la muerte tiene que ver o es una causal de terminación del contrato civil del matrimonio, entonces, pues tampoco tendría derecho a heredar. Son 3 decisiones. La primera se nos hace una decisión justa, la segunda de la chica que es hija del amante. No tendría derecho a heredar
cosa que hoy se nos hace injusto. Y el tercero, el hijo nacido después de la muerte del padre tampoco tendría derecho a él. Como veremos, la letra de la ley, tal cual, nos da la impresión de que no necesariamente está abarcando todos los casos posibles para solucionar distintas situaciones, que son similares al final de cuentas. Recuerden ustedes que la ley, lo que viene a ser la norma jurídica, viene a darnos una especie de radiografía o de fotografía de un momento determinado de la evolución de la sociedad. Y por lo tanto, muchas veces la ley es estática. La redacción misma de la ley no nos da posibilidad que esa norma pueda regular una serie de casos que están muy vinculados, son similares, son análogos, pero que no necesariamente ha encontrado la solución en la propia ley. Luego entonces, de aquí lo importante que se ha hecho a la crítica de quienes solamente quieren aplicar la ley sin interpretarla, bueno, se ha comentado y se ha descubierto en realidad, se ha probado que la ley en realidad está conformada por una serie de conceptos más allá de las palabras, que pueden estar inmiscuidos o enfrascados, insertos en una norma jurídica, conceptos como la dignidad de las personas, como el derecho a la libertad de escoger, como por ejemplo, imaginen ustedes una norma que prohíbe el matrimonio, así, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y alguien dirá, eso está muy bien, ¿no? Tiene que ser entre hombre y mujer el matrimonio. Ahora imagínense otra norma, otra iniciativa legal que establezca la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Alguien dirá, también está bien. ¿Por qué? Pues porque las personas, y cada quien argumentará a favor y en contra. Lo importante de este debate es que las personas no van a encontrar un punto de unión, y menos el juez, porque el juez cuando resuelva en uno o en otro sentido, pues seguramente un buen bando, el 50% lo va a criticar y el otro 50% va a aceptar la decisión del juez. Pero finalmente el juez que debe resolver este caso en términos de justicia, ¿cómo tendría que valorar esta cuestión? Y me parece que aquí lo importante es que el juez tiene que encontrar el punto de unión entre ambas posturas. No solamente aquellos que piensan que tiene que ver conforme a la moral, las buenas costumbres o la religión, o aquellos otros que dicen que pues es un estado de libertades, ¿no? Que es un estado donde debe permitir tal y cual cosa, como tal. Aquí lo que me parece que el juez debe analizar y encontrar dentro de la letra de la ley o de la propia norma jurídica es la dignidad humana y la libertad de las personas para tomar sus decisiones. Luego entonces, una norma que regula el matrimonio no está solamente basándose en proteger la institución del matrimonio, sino lo que realmente está inmerso allí es la decisión de las personas, la libertad para asumir con quién quiero pasar mi vida, ya sea con una persona de sexo diferente o con la de una del mismo sexo. Tiene que ver con un tema de libertad. Ahí sí, en este punto en concreto, ambas posturas resultan coincidentes. Todos tenemos la libertad de decidir con quién vamos a estar. Entonces, a partir de estos principios es donde deben de construirse las decisiones de manera argumentativa. Y cuando decimos, por ejemplo, que hay que interpretar la ley, bueno, la ley se puede interpretar de manera gramatical, sistemática o funcional. Gramatical debemos entenderle cuando le damos un contexto a las palabras, a los vocablos, por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, está mal escrito aquí, falta una Y, una conjunción, cuando dice gramatical, sistemático, y debería decir y funcional. Esto, la conjunción Y nos implicaría una suma de los elementos. Si le pusiéramos una O disyuntiva o copulativa, nos diría que es uno u otro, no todos los casos, sino uno u otro. A eso se refiere la interpretación gramatical. La interpretación sistemática
tiene que ver con entender a la norma como si fuera una pieza de un reloj de estos antiguos, donde viene una serie de piececitas, donde cada una de ellas cumple una función dentro del sistema. Luego entonces, si se le quita el perno, el reloj dejará de funcionar. Si se le quita una aguja a las de las manecillas del reloj, pues el reloj no cumplirá su función como tal. Esto es entender que cada pieza del sistema, cada norma jurídica dentro del sistema, tiene una función determinada para darle sentido a todo el movimiento del sistema jurídico. Y esta pequeña norma, por humilde que sea, o donde se encuentre, en el nivel que se encuentre, tiene que responder, por ejemplo, a ciertos principios. Vamos a pensar en la norma que establece el plazo para contestar una demanda. Es una norma hipotética que establece que las demandas se contestarán en el plazo de 5 días, ¿no? Dentro de los 5 días a partir de que surte efectos la notificación. Bueno, pues imagínense ustedes que esta norma de contestación de la demanda debe de formar parte de un sistema más pequeñito. Y este sistema más pequeñito se llama proceso, ¿no? Es un proceso. Y este proceso, o estas normas del proceso, tienen que pertenecer a un sistema un poco mayor. Y, por ejemplo, tiene que ver con un proceso ordinario o un proceso sumario. Vamos a pensar que es un proceso sumario, ¿no? O ordinario, vamos a poner un proceso ordinario. Después, este conjunto de normas del proceso ordinario tiene que estar o formar parte de un sistema más grande, que puede ser un sistema procesal. Y este sistema procesal no es sustantivo, como el Código de Procedimientos Civiles, por ejemplo. Y este ordenamiento procesal o este conjunto o este sistema procesal pertenecerá a otro mayor, por ejemplo, el de la materia civil, penal, laboral, mercantil. Y a su vez este formará parte de otro concepto, de otro sistema y de un sistema mucho más grande. Esto que la norma jurídica debe de analizarse de la manera en que pertenece al sistema y le da sentido porque está ahí. Digamos, no puede haber dos piezas que hagan exactamente la misma función o dos piezas que, al contrario, se repelen y rompan justamente el sistema. Hay mecanismos para resolver este conflicto normativo, como puede ser la eliminación de una de estas normas como tal. Por ejemplo, cuando se declara la nulidad o la invalidez normativa de la norma y se expulsa del sistema, que es, digamos, la sanción más grave que puede recibir una norma. O bien, cuando se interpreta esa norma diciendo que su función en realidad serviría para hacer esto, como tal, ¿no? Es decir, reorientar el alcance o los efectos de la norma, entonces ya para que tenga sentido la norma en específico. Y cuando hablamos de la interpretación funcional, también algunos autores la conocen como teleológica, significa, como decía Aristóteles, las cosas tienen que tener una finalidad. Por ejemplo, la justicia de Aristóteles se ponía en un caso que refería a la que se lleva ante la autoridad, un caso donde se discutía a quién se le debía entregar una flauta, ¿no? Como tal, un instrumento musical consistente en una flauta. Y yo les pongo el caso. Imaginemos que ustedes son Aristóteles y tienen que resolver el tema. Vamos a pensar ahora un violín. Imaginen un violín, un Stradivarius, es una pieza magnífica, ¿no? Que suena perfecto. Y hay dos personas que quieren el violín. Uno que es el mejor músico o el mejor músico en tocar el violín, ¿no? Entonces pensamos que él podría, no sé, hacer maravillas tocando esa pieza específica, ese violín, ese Stradivarius, ¿no? Pero por otro lado, hay una persona que tiene mucho dinero y lo puede comprar y lo compra en una subasta. En términos de justicia, ¿a quién debería de dársele el violín? ¿A quien pagó más por él o al músico? Bueno, pues bajo una corriente utilitarista podríamos decir que el bien debería de entregársele o de servir para aquellas
digamos, para que cumpla los mayores beneficios de una sociedad como tal, ¿no? Entonces, bajo la postura aristotélica, la justicia no depende de quién tenga el derecho, si el músico o si la tenga el rico que pudo comprar el violín. No depende de los sujetos, sino depende de los objetos. Y el objeto tiene una finalidad como tal. La finalidad puede ser o estar en un museo para que todo el mundo lo vea, o puede ser para que alguien lo pueda tocar y pueda darnos unas piezas musicales fantásticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bajo la postura aristotélica, las cosas tienen un fin, y el fin a veces es teleológico, su fin último, ¿para qué sirven las cosas? No se refiere a los derechos de las personas, no se refiere a si yo tengo el derecho de tener más o de tener menos o de adquirir tal o cual, sino que las cosas deben de tener una finalidad, y cuando se cumple la finalidad de las cosas, entonces obtenemos un tema de justicia. Así más o menos habría que entender a la interpretación funcional. Las cosas, las normas, las instituciones tienen una finalidad teleológica, es decir, cuál es el quid, la cuestión para la cual fueron realmente construidas, fueron establecidas, fueron hechas. Y entonces se interpreta la norma para tratar de que esas cosas o esas instituciones puedan llegar al objeto establecido para el cual fueron creadas. Y cuando hablamos que ante la falta de la ley hay que acudir a los principios generales del derecho, bueno, esto se refiere justamente a que existe una serie de lineamientos, de directrices sobre los cuales se construye un sistema. Por ejemplo, el sistema democrático o el sistema electoral en específico se crea a partir de algunos principios. Por ejemplo, se crea a partir del principio de la no reelección, en algunos casos. Se creó también o se sustentó, se basó en el principio de la renovación periódica de las autoridades, de la separación de la Iglesia y el Estado, del sufragio universal, libre, secreto y directo, no transferible. Se creó, es decir, se van construyendo ciertos principios mediante los cuales se le da esta idea o se da esta dirección de hacia dónde deben de moverse las interpretaciones para que las cosas o las instituciones lleguen a ese punto en concreto. Ya decíamos, principios generales del derecho. Por ejemplo, cuando hablamos de los actos terroristas en términos generales, sabemos que parte de las normas que regulan estos actos, por ejemplo, una normativa alemana que después de los actos terroristas de las Torres Gemelas se salió a luz pública, bueno, se emitió una normativa en Alemania que decía que si se demostraba que un avión iba tripulado o bajo las órdenes de ciertos terroristas y que se demostraba que buscaban atentar contra la vida del pueblo alemán, les iban a dar 3 anuncios para que cambiaran de ruta y salieran del espacio aéreo alemán. De lo contrario, de no acceder a ello, entonces les iban a disparar y iban a destruir el avión como tal. Ahora bien, ¿cuál es uno de los elementos que pretende proteger la norma jurídica cuando se debate si los pilotos tienen, digamos, esta norma o esta disposición es inconstitucional porque viola la dignidad humana de los pilotos o de los pasajeros que se encuentren ahí, porque a lo mejor no se sabe realmente cuál es el riesgo que se va o las muertes que se van a tratar de evitar si le disparan ese avión y con eso mueren los pilotos y algunos otros pasajeros? No, aquí el tema central tiene que ver con uno de los principios o bienes jurídicos sobre los cuales se construyen estas normas, que se llama la tranquilidad y la paz pública. Como ven ustedes, son conceptos abstractos, pero que las normas jurídicas para interpretarse tendrían que estar orientadas en función de esos principios. Insisto, no tienen una definición,
a veces no tienen un desarrollo, un contenido específico como lo quisiéramos tener, pero sabemos que están ahí y que forman, o más bien que forman parte de los elementos sobre los cuales se construyen las normas. Así como todo lo que tenemos frente a nosotros está conformado por una serie de piezas y a su vez estas piezas de diversos materiales, lo mismo pasa con las normas jurídicas. Hay que entenderlas no solamente por lo que alcanzamos a ver, ¿no? El texto que aparece ahí, sino hay que entender que esas normas tienen muchos elementos de los cuales, o mediante los cuales se construyen y vemos lo que vemos. Por ejemplo, yo les diría, creo que todos hemos asistido a las salas de cine a ver películas en tercera dimensión. Bueno, tenemos idea que cuando vamos al cine y vamos a ver este tipo de películas, nos van a dar unos lentes especiales para poder ver la película y saber que vamos a disfrutar de cosas que ordinariamente nuestros ojos no ven. ¿Quién de nosotros, no lo dudo que habría, pero quién de nosotros asiste a este tipo de películas y no pide sus lentes? Bueno, tal vez tenga una consideración especial, ¿no? Pero bueno, ordinariamente sabemos que cuando vamos a ver una película 3D y vamos a ver imágenes que se salen de la pantalla y que nos rodean y que suben y que bajan y tal, bueno, necesitamos estos lentes. Lo mismo tiene que hacer el intérprete de la norma. Tiene que tener unos lentes especiales 3D para entender, poder considerar de qué piezas, de qué está hecho cada una de las normas jurídicas para poder interpretarlas de una manera adecuada y convincente. Y pondría yo, por ejemplo, el mismo caso de la norma que establece el plazo para contestar la demanda. Imagínense ustedes que les notifican que tienen 5 días para responder una demanda y la demanda nada más son unas 2,000 o 3,000 hojas de demanda, más el material probatorio que ustedes tienen que analizar son unas 75 cajas, así completas, expedientes larguísimos. 5 días me parece que no serían suficientes para poder responder una demanda. Sin embargo, cuando ustedes presentan, o en el caso concreto que se presente una solicitud al juez para ampliar o prorrogar el plazo para contestar una demanda, seguramente el juez aplicador de la letra de la ley dirá, lo siento, tienes 5 días para responderla, y si no lo haces, se considerará extemporánea con los efectos jurídicos que ello implica. Sin embargo, quien interpreta la norma, esa norma, sabe que como el teatro Guiñol, los títeres o los muñequitos que interactúan en la obra se mueven a partir de unos hilos. Estos hilos conductores que llegan al gran titiritero, que es el que ordena o determina cómo se van a generar las relaciones entre estos personajes para interpretar la obra. Estas, digamos, estas actuaciones de las personas van unidas con este hilo conductor, que son las normas jurídicas, y llegan al gran titiritero, que es la Constitución. Entonces, todas las normas jurídicas, por el nivel que se encuentren, forzosamente deben de tener un hilo conductor hasta la Constitución, a efecto entonces de entender bajo qué principios están conformadas. Y entonces yo decía, si presento una solicitud de ampliación de plazo para la contestación de la demanda, el juez tiene la opción de decirme que no, porque la ley es la ley y punto. Pero si interpreta la ley, entenderá que uno de los principios centrales, o dos de los principios centrales de esa norma, que están en la Constitución, tiene que ver con el derecho fundamental a tener una defensa real, eficaz, ante los tribunales. Y el segundo, dependiendo de la materia que sea, vamos a pensar, por ejemplo, en materia civil, el segundo principio tendría que ver con la equidad en las partes, ¿no? Debe ser equitativa. El juez solamente orienta el juego del juicio, pero en realidad las partes deben de tener
o se les debe de garantizar un equilibrio procesal. Y este equilibrio significa tener prácticamente los mismos derechos o las mismas oportunidades para ganar en el juicio. Si para preparar la acción o para preparar la demanda, el actor dispuso de un año para prepararla, porque entonces si no lo hacía precluía su derecho, tiene un año de preparación de su demanda frente a 5 días para contestar la demanda. Evidentemente hay un desequilibrio procesal, evidentemente hay una afectación al derecho a la tutela judicial efectiva del demandado, y por lo tanto el juez, si no lo hizo ahí, las autoridades superiores sí podrían revocar la resolución en este sentido. Y volvemos otra vez al artículo primero constitucional. Recordemos que las normas de derechos humanos como la tutela judicial efectiva se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por lo tanto, bajo este ejemplo que les estoy planteando, es evidente que una decisión de esta naturaleza que prorroga el plazo para la contestación de este tipo de demandas sería a todas luces constitucional. Bueno, otra de las reglas que nos establece nuestra Constitución para apenas entender de qué trata, ¿no? Cuáles son los primeros pasos que deberíamos dar cuando interpretamos o argumentamos, sobre todo en materia electoral, nos establece el artículo 99, que solo podrá declararse la nulidad de las elecciones por las causas expresamente señaladas en las leyes. ¿Esto qué significa? Bueno, que ustedes saben que existía un concepto de nulidad abstracta de elección como tal, donde no necesariamente se acreditaban los supuestos expresamente señalados en las leyes y se llegó al caso de anular algunas elecciones por el Tribunal Electoral. Bueno, para el Poder Legislativo esto fue un tema, para el constituyente, un tema central, y quiso dejar muy claro que bajo el sistema de nulidades, los principios de las nulidades, solamente pueden aplicarse estas sanciones jurídicas o administrativas por las causas expresamente previstas en ella, ¿no? Bueno, la verdad es que el sistema de nulidades así funciona, solamente en los casos previstos. Sin embargo, las sanciones, decía un adagio romano, que no hay crimen sin una ley, ¿no? Como tal, si no está establecido en la ley, pues no se podrá dar la sanción que se busca, que en este caso es la nulidad de la elección. Sin embargo, el Tribunal Electoral ha considerado, como muchos otros tribunales, que los principios jurídicos o los principios democráticos de una elección, o digamos, los procesos electorales, están sustentados en una serie de principios democráticos y principios constitucionales, como lo acabamos de mencionar. Por ejemplo, la neutralidad en las elecciones, o no poder utilizar recursos públicos para el financiamiento de una campaña, o por ejemplo la separación iglesia-estado, o por ejemplo muchos otros, que no haya compra del voto, etc. Dijimos que la ley retrata una fracción de la evolución de la sociedad, de esa dinámica, la congela en ese punto. Ahora bien, es evidente que si no se respetan los derechos fundamentales de los candidatos o bien los principios democráticos del Estado constitucional de derecho, evidentemente las elecciones estarían viciadas, ¿no? Como decía la tesis de incompetencia de origen de José María Iglesias de los años de 1870 y algo así, ¿no? Donde el candidato que ganó la elección a presidente de la República después de la muerte de Benito Juárez, se estimó que se habían realizado una serie de actos que deberían de nulificar la elección como tal. Pero como ya había rendido protesta, se creó esta tesis, ¿no? La tesis Iglesias, que es la de incompetencia de origen, cuando el origen, el fondo, ¿no?, viene viciado, por lo tanto la consecuencia también viene viciada.
Ustedes saben que ganó ahí en el debate, gana la tesis o la postura de Vallarta, en donde se señalaba que los derechos político-electorales no formaban parte de los derechos humanos y por lo tanto no podían ser protegidos a partir de la garantía que nos da la Constitución, que es el amparo, y por eso es que hasta la fecha pervive la improcedencia del amparo en materia político-electoral. Entonces decía yo, no obstante que este es una disposición constitucional, un mandamiento constitucional, por jurisprudencia de la Sala Superior, se determinó que si bien no se podía anular una elección si no se acreditaban las causas específicamente establecidas en las leyes, sí se podía declarar la invalidez de una elección. Y entendemos tal vez que la línea es muy tenue, ¿no? Es muy confusa, porque se podría decir, bueno, se tienen los mismos efectos de la nulidad, pero con otro nombre. Pudiera ser. El tema aquí central es que recuerden ustedes que cuando en las etapas de las elecciones, una vez que concluye la etapa de la jornada electoral, viene la etapa de los resultados electorales, de la calificación de las elecciones y la declaración de validez de las mismas y la entrega de las constancias a los candidatos electos. Luego entonces, ese acto jurídico mediante el cual la autoridad administrativa analiza si se cumplen los requisitos de una elección democrática, pues entonces procedería a entregar la constancia, a declarar la validez y entregar la constancia. Si considerara que que no se cumplieron estos principios democráticos, pues entonces no declararía la validez de la elección y por lo tanto se daría la invalidez de la misma. De ahí también parte, digamos, este concepto de invalidez de la elección cuando se violan principios constitucionales del Estado constitucional de derecho, democrático de derecho. Bueno, básicamente estas son las primeras reglas constitucionales y las más relevantes que nos puede dar la legislación, sobre todo en los métodos de interpretación gramatical, sistemática y funcional. Ahora bien, ya que conocemos las reglas del juego, ahora conocemos la conexión de todas estas ideas, ¿no? Ya tenemos un conjunto de reglas, ya tenemos un caso que se nos plantea, tenemos normas que se pueden aplicar o se pueden interpretar como tal. Veamos ahora cómo se conectan las ideas. Tenemos el tema central, que ya lo vimos un poco en la hora anterior, que tiene que ver con el control constitucional y convencional. Ya dijimos que a partir del caso Radilla-Pacheco, se crea un nuevo esquema de entendimiento de la construcción del sistema jurídico. Y esta construcción incluye las convenciones o que son los tratados internacionales ratificados o aprobados por el Estado mexicano. Ya dijimos que se abandona la visión de la jerarquía normativa para ver cuál es la norma que debe de aplicarse y este gran debate que existió al seno de la Suprema Corte sobre dónde incluir o dónde poníamos a los tratados internacionales. Medianamente se abandona ya ese esquema y ahora la visión que tenemos nos las da el artículo primero constitucional, señalando que debemos de favorecer en todo tiempo a las personas. Si el control de legalidad, es decir, la aplicación de la ley que regula el caso, ¿no? Como la contestación de la demanda, el plazo para contestar la demanda, me da mayores derechos, mayores beneficios que la Constitución o la ley procesal federal o la Constitución local o la Constitución General de la República, y me da más que incluso los tratados internacionales, aplicaré yo esa norma, ¿no? Entonces, aquí hay que cambiar de chip. Las normas que se aplican ahora no necesariamente van a ser la de mayor jerarquía, sino la que mayores beneficios le otorgue al ciudadano. Ahora bien, tenemos que identificar los problemas de resolución de un caso. O sea, ¿cuáles son los problemas que tenemos cuando nos llega el asunto? Tenemos que identificar si se trata de un caso sobre los hechos, sobre las pruebas que presentan o que pretenden acreditar los hechos,
o bien se da una interpretación de normas o la ausencia de normas. Una vez que tenemos identificado justamente cuál es el problema a resolver, tenemos que adentrar o tratar de contextualizar ese problema dentro de lo que se conoce como el razonamiento jurídico en el Estado constitucional y democrático de derecho. Es decir, ya lo puse como ejemplo. Tengo un caso donde el juez determina que la presentación de la demanda es extemporánea. ¿Ok? Bueno, tengo una norma específica, ya conozco más o menos cuáles son las reglas del juego. Sé que el artículo 14 constitucional me dice que hay que aplicar conforme a la letra de la ley o la interpretación jurídica. Pero conforme a la letra de la ley, me parece que el acto de la autoridad es adecuado, es legal y es constitucional. ¿Por qué? Porque dijo, tiene 5 días para contestar la demanda, pasaron 2 días, por lo tanto la demanda es extemporánea. Parecería que el caso está resuelto ahí. Sin embargo, ahora bien, ya tengo definido el caso. Ahora trato de adentrarlo dentro de este contexto de razonamiento jurídico en el Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Cuáles son? Pues ya vimos cuáles son las reglas, ¿no? Favorecer en todo tiempo a las personas, la dignidad humana, el juego de los derechos humanos cuando entran en conflicto, debemos de establecer los pesos y contrapesos para mantener la verticalidad de los mismos. A veces ceden, a veces no, todo depende también de lo que nos diga la Constitución. Pero adicionalmente sabemos que hay principios que forman parte o de los cuales, mediante los cuales nacen las reglas jurídicas como tal. Ya vimos esta norma que decía que solamente podían heredar las personas que habían nacido dentro del matrimonio. Sin embargo, entendemos que no es así, que lo que realmente la norma quiere proteger es a la familia, es la filiación, ¿no? Y por lo tanto, todos los que sean hijos de esa persona, pues tendrían el derecho a heredar como tal. Y entonces vamos interpretando la norma y amoldándola a otro tipo de circunstancias como tales. Pero entonces ya tengo el caso, tengo la norma definida, más o menos ubico cuál va a ser mi problemática y ahora la introduzco en esta película 3D, donde ahora el caso lo voy a ver con estos lentes especiales, donde se empieza a mover y saldrá una serie de luces y de efectos especiales para entender de otra manera el caso y cómo se está moviendo dentro de este razonamiento jurídico en el Estado constitucional y democrático de derecho. Ya empiezo a conectar mis ideas. Son estos hilos conductores del teatro guiñol que yo les explicaba y que necesariamente van a llegar hasta la Constitución y entender la norma en función de la Constitución. Ahora tendremos nuestro siguiente paso, establecer una ruta clara. Ya tenemos la conexión de las ideas, ahora ya nos toca el trabajo de empezar a desarrollar la ruta que debemos de explorar bajo los conceptos de interpretación y argumentación, principalmente justificación. Justificar implicará establecer todos los caminos posibles que me da la norma, explicando los pros y los contras de que yo siga esta ruta, de que siga la ruta B y que siga la ruta C. Luego entonces determino seguir la ruta B porque es la que menor perjuicio ocasiona o porque es la que mayores beneficios me otorga. A lo mejor la ruta A es una interpretación legal, a lo mejor la ruta B es la interpretación en conformidad con la Constitución y a lo mejor la ruta C es una aplicación de los tratados internacionales, ¿no? Explico las 3 rutas, las muestro y luego tomo la decisión. De esta manera, cuando le muestro las rutas al ciudadano, lo que voy a lograr, creo yo, en mi opinión, no solamente tener mayores beneficios de lo que se obtendría con una resolución con lenguaje ciudadano, ¿no? Sí, entiendo en un lenguaje claro cuál fue el punto por el cual o las razones por las cuales se llegó a la tal decisión y las consecuencias. Me parece muy bien, pero cuando yo le explico a las personas las posibilidades que tengo para poder llegar a tales y cuales determinaciones y luego le muestro que esa es la mejor ruta, pues entonces logro algo
que está, un fenómeno que está pasando o que ha pasado en la humanidad. El alejamiento de la sociedad a la justicia. Vean ustedes en cualquier programa o estudio sobre percepción que se tiene la sociedad frente a los jueces, pues hay una brecha cada vez más profunda, hay un alejamiento más profundo. Los jueces se vuelcan ahora a partir de las redes sociales para estar más presentes, que no solamente sea que la sentencia sea la que hable, están más participativos, más proactivos en muchos temas para tratar de acercar a la sociedad a los tribunales, porque claramente el alejamiento que existe es muy importante. Bueno, entonces seguimos aquí con cuál es la ruta clara. La ruta yo la concibo de esta manera: visualizar diferencias. Es decir, si yo tengo la posibilidad de resolver este caso de la herencia o de la contestación de la demanda o de una reelección, por ejemplo, de una candidatura en específico, tengo que ver cuáles son las posibles diferencias que existen acorde a las distintas visiones que me van a dar estas reglas. Por ejemplo, primero que nada, entraría yo a lo que es la interpretación jurídica y ya vimos, bueno, cuáles son los problemas, o más bien cuáles son la manera como debería yo vislumbrar a el caso. Entonces puedo partir, por ejemplo, de establecer cuál es la aplicación conforme a la letra de la ley. Después, cuál sería la interpretación gramatical, ¿no?, en el lenguaje común y corriente o especializado que quisiéramos darle a determinada norma. Después, por ejemplo, podría yo ver cuáles son los principios con los que está unida esa norma, este hilo conductor que les digo que llega hasta la Constitución, cuáles son los derechos que se encuentran en juego, los derechos humanos también que se encuentran en juego, si las normas son procesales, si son sustantivas, qué principios son los que regulan la materia del acto, si la interpretación sistemática me dice que forma parte, incluso, por ejemplo, hay una interpretación historicista, ¿no? Tengo que ver cuál ha sido la evolución de la institución, para entender ahora sí que el sistema de nulidades en este momento lo que busca es tal cosa, ¿no? O, por ejemplo, que el sistema de fiscalización y sanciones lo que busca no es castigar a los partidos políticos y sus candidatos, sino es desincentivar las acciones no transparentes de los candidatos y que cumplan con las reglas, ¿no? Entonces ya puedo analizar si las sanciones que está emitiendo el INE son las adecuadas en términos de la función o el fin teleológico o aristotélico de la fiscalización y de las sanciones, ¿no? Bueno, como verán, es como si le fuera dejando el trabajo a distintas personas que me den la visión de particular de un caso concreto, ¿no? Entonces ya tengo la visión de los métodos, de los 3 métodos de interpretación, la visión de los principios generales del derecho que están rodeando o informando a esa norma jurídica, y ya parto de una conceptualización, por lo menos de interpretación jurídica. Después, por ejemplo, trato de armar mi rompecabezas dándole un significado al texto legal, que es la interpretación gramatical o la congruencia en el sentido normativo con el resto del sistema jurídico, que es la interpretación sistemática, es decir, cómo funcionan esta norma, por ejemplo, en materia fiscal, en materia penal, en materia laboral, por ejemplo, y entonces voy entendiendo cómo, de qué sirve, para qué está hecha y cómo interactúa dentro de todo el sistema al que pertenece. Y luego la teleológica o la funcional, ¿no? Ya tengo estas diferencias más claras. Ahora bien, ya tengo que establecer mi estrategia. Tengo que tener un documento con mi plan de acción. Y la pregunta es, ¿cuál es mi estrategia? La estrategia que voy a seguir. Esto es, ya tengo un caso que me llega y que tengo que resolver. Ahora bien, lo que tengo que analizar es mi plan de acción.
Mi plan de acción consiste en mi paso 1, conoce las reglas constitucionales y legales. Mi paso 2, descubre el problema, ¿no? Ya sé cómo funciona el fútbol, ya sé cuáles son las reglas del turista, ya sé cuáles son las reglas del juego que se llama impartición de justicia, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora bien, voy paso 2, descubro cuál es el problema, entiendo ya si es un tema de hechos, de pruebas o de derechos, ¿no? Entonces, hay argumentación, o existen normas jurídicas que van a regularme ese problema y debo de tener la línea conductual que me lleve hasta la Constitución para saber de qué están hechas esas normas que voy a interpretar o que voy a analizar. Imagínense que es hacerle un poco al estilo de Indiana Jones. Cuando llega a una de las tumbas de Tutankamón o de no sé, ¿no? Empieza a analizar una serie de impresiones gráficas y le tiene que dar sentido, ¿no? Y sabe que si le aprieta una, a lo mejor saldrá un veneno o saldrá, no sé, el tesoro que estaba buscando. En fin, lo mismo pasa con el intérprete del derecho. Tiene que hacerla al Indiana Jones y tendría entonces que interpretar los jeroglíficos que están en la norma jurídica, en el artículo 214, por ejemplo, e interpretarlos, no solamente verlos, sino saber de qué están hechos, qué es lo que está detrás y qué pasaría si yo lo aplico de una o de otra manera, cómo funcionaría el sistema y cómo me impactaría incluso hasta el nivel constitucional. El tercer paso es escoge el método de interpretación o de argumentación. Ya vimos el primero, que tiene que ver con, digamos, con la norma en sí misma, con la interpretación, con establecer, meter el caso en el cajoncito o con los lentes del razonamiento jurídico del Estado constitucional y democrático de derecho. Y entonces entendemos el caso con una visión mucho mayor que solamente analizando el artículo 212 que establece el plazo para presentar la contestación de la demanda, ¿no? Escogemos el tema de interpretación, insisto, justificando la decisión, mostrando los distintos caminos con los pros y los contras. La problemática para poder llegar a... O bien porque el acto en sí mismo restringe más derechos que beneficios, por ejemplo, o en su caso, escogemos algunos métodos ya de argumentación jurídica tal cual, ¿no? Existen muchos argumentos como mecanismos o métodos para tratarle de darle cierto sentido a las normas, ¿no? Por ejemplo, hay argumentos donde se establece que el que puede lo más, puede lo menos, por ejemplo, o argumentos en el sentido de que sí podría interpretarse o encontrarse el sentido de una norma cuando buscamos lo contrario a la norma, ¿no? Su sentido, si la norma me dice que tengo que las personas, está prohibido, por ejemplo, que las personas pisen el pasto, entonces, a contrario sentido, me diría que los animales sí podrían pisar el pasto, ¿no? Porque solamente se refiere a las personas. Entonces, estos métodos de interpretación tan literal de las normas o de argumentar de las normas, bueno, también podrían darnos algunas ideas del sentido que le podríamos dar al caso en concreto. Y por último, en nuestra estrategia, en el plan, tenemos que confrontar esta solución que estamos encontrando de primera mano con la filosofía política o del derecho. Lo voy a poner con dos ejemplos, tardaré unos 2-3 minutos más para dar paso a preguntas y respuestas, porque bueno, 2 horas para hablar de la interpretación y la argumentación jurídica, y cuando nos apasiona, pues la verdad se me hace muy poco, ¿no? Por eso creo que bueno que hay ya cursos y diplomados especiales en la argumentación y la interpretación jurídica. Pero bueno, los voy a poner en estos 2 casos. ¿Por qué tiene que ver confrontarlo con la filosofía política o la filosofía de derecho?
Recuerden que los filósofos tienen esta gran ventaja de abstraerse del mundo, ¿no? De la realidad, de los problemas, que si ya tengo que entregar el proyecto, que si ya me vence el plazo, que si ya me hablaron que a qué hora regreso a la casa, que si hay que pasar a recoger a los niños, bla, 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 ¿no? Él se abstrae de todos estos problemas mundanos y trata de analizar el caso jurídico en concreto, ¿no? Y bueno, cuando regresa entonces de ese viaje, el filósofo, ¿no? Entonces ya podemos ver algunas alternativas o algunas visiones que tuvo cuando podemos alejarnos de todo este problema o de estos problemas. Y, por ejemplo, vamos a pensar el caso de una norma hipotética que nos diga que ya sé, que los conductores de motocicleta tienen la obligación de llevar un casco para su protección personal. Y quien incumpla con esta norma sería sujeto de una sanción, que puede ser la multa, y en cierto tipo de casos, retirarle el vehículo, o la licencia específica, el vehículo o la licencia específica, ¿no? Bueno, tenemos el caso de una persona que presenta un recurso ante una multa o el retiro o esta sanción de retirarle la motocicleta o tal cosa, o a lo mejor o lo que se impugna es una norma que todavía no entra en vigor, pero el asunto en concreto tiene que ver con que alega que si él presenta una carta de eximiente de responsabilidad para el Estado y de cualquier autoridad por lo que él llegue a generar, los problemas que llegue a generar por la falta de uso del casco, y en el sentido de que él se haría responsable de cualquier gasto que tuviera por la afectación a su salud o a su vida y que no responsabilizaría a nadie. La pregunta es si esta carta o este documento podría eximirle de la responsabilidad normativa de utilizar el casco. Y analizamos el contexto, ¿no? Si analizamos el contexto, tiene que ver entonces aquí con el hecho de la justicia como tal. Y cuando decimos de esta justicia, tiene que ver con la filosofía política o la filosofía del derecho. ¿Por qué? Porque analizamos la norma y consideramos que el principio rector que nutre o que crea, que le da sentido a la norma, tiene que ver con que el Estado debe proteger al ciudadano de que se lastime a sí mismo. Ya le dijeron, te puedes lastimar la cabeza, te puedes morir, puede pasarte tal y cual cosa, debes de usar el casco para tu protección. Ah, ¿no lo usas? Pues entonces te va a pasar esto, pero tú eres el responsable, no el Estado. Entonces, fíjense bien, la visión que tiene el Estado es un estado de intervención, es un estado de proteccionismo, ¿no? La visión que tiene el Estado, voy a protegerte a ti, ciudadano, para que no te lastimes, ¿de acuerdo? Haría sentido si este fuera un estado de libertad, insisto, recuerden ustedes cuando platicamos la visión, cuando metemos el caso aquí, cuando metemos el caso en el razonamiento jurídico de un Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Qué significa eso? Que tenemos un estado de libertades o que tenemos un Estado que regula y que nos protege a los ciudadanos de lastimarnos a nosotros mismos, sin afectación para el propio Estado, evidentemente. Entonces, si es un estado de libertades, ¿no? Un estado libertario, dirían los filósofos políticos, entonces el Estado no tendría por qué regularme y menos castigarme si yo me lesiono a mí mismo. Si por mi imprudencia me lastimo en la calle, pues entonces es culpa mía y no es culpa del Estado. Entonces el Estado no tendría por qué intervenir. Me parecería que esa norma sería inconstitucional bajo un esquema de un estado de libertades. Pero si es un estado, la definición de nuestro estado, es un estado donde regula incluso
la actuación de los ciudadanos para que no se lastimen ellos mismos, entonces sí sería un Estado, digamos, la norma sería constitucional en términos de esta visión o de este principio de Estado. Ahora bien, si no tengo claro cuál es el Estado o la visión de Estado que tengo, menos tendría yo posibilidad de determinar cuáles son los alcances de una o de otra norma. Vamos a pensar que yo considero que es un Estado de libertades y bajo este principio o bajo esta situación, este caso que pongo, el Estado no debería de regularnos. ¿Por qué? Porque el uso del casco solamente me puede afectar a la persona en lo individual, ¿no? El casco no es para cuidar a terceros, ni mucho menos, es para cuidarme a mí mismo. Pero si yo establezco en un documento que yo me haré responsable por mi imprudencia, el Estado no debería de regularme y por lo tanto debería darme libertad, si es que estoy en un estado de libertades. Ahora bien, ¿qué pasaría entonces en el caso, o bien, yo te determino, vamos a pensar que el Estado sí tiene la obligación de imponer ese tipo de normas jurídicas? Ahora bien, yo preguntaría, ¿y qué pasaría en el caso de la visión o de las personas que quieren ser, digamos, que les autoricen un proceso para su muerte? Muchas veces se ha conocido con el nombre del derecho a bien morir, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿El Estado también debe regular ese derecho a bien morir? ¿O es un estado de libertad y tendría que tener pues plena chance, el que se quiera matar, pues que se mate y que lo desconecten y tal? ¿O por qué existen si es un estado de libertad? Si no lo es, entonces seguramente existirán restricciones o regulaciones para las personas que ejecuten las acciones de estas personas que desean bien morir, por ejemplo. Pero como estas personas no quieren estar sometidas a un escrutinio legal o a sanciones o a procesos como tal, entonces, ¿por qué no el Estado regula a empresas que ayuden a bien morir? ¿O por qué el Estado no regula otro tipo de acciones que tienen que ver como lo que comúnmente se denomina y mal llamado la renta de útero, por ejemplo? Entonces, fíjense qué importante es partir desde los elementos esenciales que nos da la filosofía política para entender cuál es el tipo de Estado y visión que tenemos. Si es un Estado de libertades, si es un Estado o la norma se emite bajo un concepto utilitarista y de qué tipo de utilitarismo estamos hablando. Por ejemplo, para poder saber cuál es el método, bueno, uno de los métodos que existen para poder determinar los pesos y contrapesos de las restricciones de los derechos humanos, tenemos, por ejemplo, la tesis de Robert Alexy, o lo que también se conoce con el test de proporcionalidad, donde tenemos que encontrar probar o acreditar ciertas características de la restricción, es decir, que sea un acto idóneo, que sea un acto necesario y que además sea estrictamente proporcional. Esto significa que se obtengan mayores beneficios que los perjuicios que se están cometiendo. Una vez que bajo este esquemita se logra determinar cuáles son los mayores beneficios de la norma, o que la norma jurídica lo que busca es proteger al mayor número de población y eliminarles los sufrimientos o las restricciones de los derechos, entonces nos daremos cuenta que esa norma entra en un concepto del utilitarismo. Y entonces Aristóteles podría reclamarle que la norma o que los casos o las interpretaciones de las normas no tendrían que ser en función del número de personas, porque al final de cuentas eso entra dentro del comercio y por lo tanto todo entra, digamos, todo estaría sujeto a un precio determinado. En el caso de la renta de útero, imaginen ustedes cuando una vez que se revisa el contrato, o el posible, hipotéticamente hablando, se revisa el contrato y se advierte
que no hay ningún vicio de voluntad o de esencial para la celebración de ese contrato. Y al final del mismo, o sea, la madre biológica decide no entregar al bebé, incluso con una indemnización. Los jueces, ¿cómo analizarán el caso? ¿En materia civil o en materia familiar? Y dirán, no, bueno, las cláusulas del contrato fueron legales, no hay ningún vicio que, por lo cual determine la invalidez del contrato. La madre sabía de todas las contrapartes cumplieron. Ahora bien, ¿se le obliga a la madre a entregar ese bebé o no? ¿O a devolver el dinero o no? Aquí lo importante de este tema es que al final, por ejemplo, lo que resolvió la Corte en Estados Unidos es que sí había un vicio de información del contrato respecto de la madre biológica, porque no tenía muy claro los sentimientos de lo que iba a significar entregar a un hijo por dinero, ¿no? Entonces, bajo ciertos mecanismos, bajo ciertas filosofías de la teoría, teorías de la filosofía política, podemos también darle una visión particular al caso que vamos a resolver, siempre y cuando tengamos claridad de qué tipo de Estado constitucional y democrático de derecho tenemos. Pues muchas gracias, perdón por haberme pasado ya unos minutos para el periodo de preguntas y respuestas. Espero que haya sido lo suficientemente claro y bueno, pues estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, querido maestro Rubén Becerra Rojas Bertis. De momento no hay preguntas. ¿Alguien del foro que desee formular alguna? Compañeros, ¿alguna pregunta que quieran formular de manera verbal? Abriendo su micrófono, por favor. ¿Alguna pregunta? Todo indica, maestro Rubén Becerra, que no hay preguntas en este momento. La verdad es que fue una exposición muy clara sobre la interpretación y la función jurídica. Más bien ha habido muchas peticiones de contar con sus materiales, que son muy ricos en información. Ojalá sea posible que nos pueda facilitar los mismos a fin de hacérselos llegar a los alumnos. Con todo gusto. Muy claro el tema, muchos comentarios. No habiendo quizá preguntas, procederíamos a cederle el uso de la voz nuevamente a nuestro fiscal especializado en materia de delitos electorales en el estado de Tamaulipas, el maestro René Osiris Sánchez Rivas, para dirigir las palabras. Muchas gracias a todos. Maestro Rubén Becerra Rojas Bertis, como siempre, desde que lo conocemos y nos hemos convertido en su seguidor, hemos aprendido y hasta este momento seguimos aprendiendo de su talento en este país. Usted es un acierto en materia electoral. Muchas gracias a título personal. Quiero agradecer el honor de las autoridades electorales que conformamos este diplomado, por supuesto al Tribunal Electoral, a la Escuela Judicial Electoral y al INE, sobre todo a las instituciones locales aquí en Tamaulipas, al Tribunal Electoral, al Instituto Electoral, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Unidad Académica de Derecho y a la FEDE, que hagamos posible este tipo de acercamientos académicos con las personas que estamos interesados y que amamos la materia electoral. Sin duda esto es un semillero para mejorar las condiciones y las instituciones de este país y por eso a título personal lo quería agradecer con todo cariño desde Tamaulipas para todos. Voy a dar lectura. ¿Perdón? Muchas gracias, gracias. Gracias a usted. Voy a dar lectura al reconocimiento que pronto le harán llegar, maestro Becerra, con todo gusto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Escuela Judicial Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, el Instituto Electoral
de Tamaulipas, el Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Local en el estado de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales y, por supuesto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el estado de Tamaulipas, otorgan el presente reconocimiento y bien merecido al maestro Rubén Becerra Rojas Vértiz por su valiosa participación como ponente en el módulo virtual denominado Interpretación y Argumentación Jurídica en Materia Electoral dentro del Diplomado en Derecho Electoral. Firman, por supuesto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, maestra Blanca Hernández Rojas, el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, el licenciado Juan José Guadalupe Ramos Charré, la maestra vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Tamaulipas, maestra Olga Alicia Castro Ramírez, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Victoria, el doctor Armando Villanueva Mendoza, y el de la voz, René Osiris Sánchez Rivas, fiscal especializado en delitos electorales, dado en Ciudad Victoria a 29 de junio de esta anualidad 2020. Es cuanto podemos agradecer a través de un reconocimiento, pero un reconocimiento extensivo, no tan solo por esta ilustración que nos hace a través de 2 horas, sino a través de toda su vida cuando se ha dedicado a esta materia. Muchísimas gracias, le hacemos llegar todas las instituciones este reconocimiento y muchas gracias de corazón. Gracias a todos también y dejo el uso de la voz a nuestro querido doctor, por favor. Aquí muchas gracias mi participación y dejo el uso de la voz. Muchas gracias por esto. Yo solamente quisiera agradecer, si me lo permite, el maestro Miguel Ángel Sánchez, pues darle las gracias a Tamaulipas, a todas sus autoridades que hicieron posible, a pesar de estos tiempos extraños por los que estamos atravesando, pues hacer posible este acercamiento y la posibilidad de compartir, como usted bien señala, algunas experiencias en esta materia. Le agradezco profundamente a la Escuela Judicial Electoral, al Tribunal Electoral, al maestro Miguel Ángel Sánchez, que estuvo muy amablemente con nosotros y ha sido muy gentil en permitir esta operación de la plataforma. Les agradezco a las compañeras y compañeros también que desde sus casas o donde se encuentren nos acompañan en este día. Al final les dejé ahí mi Twitter, si ustedes gustan anotarlo. Normalmente ahí manejo muchos temas que tienen que ver con argumentación, con los temas de conflictos morales, y luego a veces algunas cosas interesantes también que subo por ahí, si ustedes gustan seguirme. Y sobre todo, pues desde acá, mandarles un abrazo en la lejanía, total, sino contagio desde acá. Así que muchas gracias por su gentileza de escucharme en esta tarde. Gracias a usted, señor Becerra. Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro Rubén Becerra. Muchas gracias, señor fiscal, don René Osiris Sánchez. Pues en nombre de la Escuela Judicial, les agradecemos. El día de mañana tenemos una sesión más, la última, sobre redacción de sentencias con lenguaje ciudadano, por lo cual los esperamos en punto de las 5 de la tarde. Pues si me lo permiten, abriríamos micrófonos para dar un aplauso al maestro Rubén Becerra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, cuídense mucho.